¿Alguna vez has sentido que algo invisible te jala hacia abajo exactamente cuando estás a punto de subir? Que hay una fuerza que no puedes tocar con las manos, pero que pesa en el pecho como si alguien hubiera puesto una piedra dentro de ti mientras dormías. Ese peso que no tiene nombre. Esa incomodidad que aparece después de compartir una buena noticia con alguien y que, en lugar de sentirte celebrado, regresas a casa con algo extraño en el estómago, algo que no sabes explicar, algo que, si lo dijeras en voz alta, sonaría paranoico, egoísta, exagerado. Y entonces te callas y te convences de que estás imaginando cosas y sigues adelante, pero el peso no se va. Hoy quiero hablar de eso, de ese peso que no tiene nombre, porque hay algo que nadie te enseña cuando eres niño, algo que la escuela nunca pone en sus libros, algo que incluso las personas más sabias de tu familia guardaron en silencio por miedo a parecer vanidosas o rencorosas. Y es esto: la envidia existe, es real, es silenciosa y puede vivir en el corazón de personas que sonríen contigo todos los días. No te digo esto para que desconfíes de todos, te lo digo para que aprendas a protegerte, para que entiendas lo que está pasando a tu alrededor cuando las señales empiezan a aparecer. Porque hay señales, siempre hay señales. Y aprenderlas no te hace desconfiado, te hace sabio. Tengo 58 años, toda mi vida trabajé con madera, con mis manos, construyendo muebles, puertas, ventanas, cosas que duran. En ese trabajo aprendí algo que va más allá del oficio. Aprendí que la madera tiene una memoria, que donde hubo una herida, donde la cortaron, donde la doblaron a la fuerza, siempre queda una marca, siempre. No importa cuánta lija le pases encima, la marca está ahí, debajo. La madera lo recuerda todo, las personas también. Las personas recuerdan todo. Y cuando alguien te tiene envidia, aunque sonría, aunque abrace, aunque diga que te quiere, hay una memoria en su mirada que no puede esconder para siempre. Hoy vamos a aprender a leerla. Tengo una taza de cerámica azul en mi taller. Está desportillada en el borde. La llevo usando más de 20 años. Mi esposa quiso tirarla muchas veces. Me decía que era fea, que ya no servía bien, que mejor comprábamos una nueva. Pero yo me negué siempre. No porque sea terco, sino porque esa taza me la regaló un hombre que me enseñó algo que no olvidaré mientras viva. Y cuando te cuente lo que pasó con él, vas a entender por qué la guardo. ¿Por qué la miro cada mañana antes de empezar a trabajar? ¿Por qué el borde desportillado no me parece una falla, sino un recordatorio? Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental sobre la envidia, algo que casi nadie te dice cuando te habla de este tema, porque casi todos se quedan en la superficie, en los clichés, en los consejos fáciles de dar y difíciles de vivir. La envidia no siempre viene de tus enemigos. Eso sería demasiado simple, demasiado ordenado. La vida no funciona así. La envidia de verdad, la que duele, la que te confunde, la que te hace cuestionar tu propio juicio, esa viene de personas cercanas, viene de gente que conoces, que te conoce, que sabe exactamente dónde golpear porque pasó suficiente tiempo contigo como para aprender la geografía de tus debilidades. Y lo más doloroso no es descubrir que alguien te tiene envidia, lo más doloroso es descubrir quién, porque cuando lo descubres, se rompe algo. Y ese algo que se rompe no siempre se puede reparar. No porque seas rencoroso, sino porque algunas verdades, una vez que entran en los ojos, no pueden ser desenterradas. Se quedan ahí. Y cambian la manera en que ves todo. Pero primero, antes del quién, necesitas entender el qué. ¿Qué es exactamente lo que estás mirando cuando la envidia está presente? ¿Cuáles son esas señales que el cuerpo de la otra persona emite, aunque la boca diga lo contrario? Porque el cuerpo no miente. El cuerpo siempre dice la verdad que la mente intenta ocultar. La primera señal es la más sutil de todas y por eso es la más peligrosa. Cuando alguien te tiene envidia, sus felicitaciones nunca llegan completas. Hay algo en ellas que falta, un hueco, una pausa demasiado larga antes de decir qué bueno por ti. Una sonrisa que empieza bien pero que si la miras con cuidado no llega a los ojos. O peor, llega a los ojos pero como una sombra, no como una luz. Yo demoré años en aprender a ver esa diferencia. Años en los que confundí esa sombra con timidez,
con cansancio, con distancia, pero no era ninguna de esas cosas. Una vez, hace mucho tiempo, conseguí un contrato grande, el más grande que había tenido hasta entonces. Un hotel antiguo en el centro de la ciudad quería que yo reformara todo su mobiliario. 3 meses de trabajo garantizado, buen pago, reconocimiento. Cuando se lo conté a uno de mis amigos más cercanos de aquel entonces, un hombre con quien compartía el taller desde hacía 8 años, él me dijo, qué bien, Marcos, qué bien, y sonrió. Pero en esa sonrisa había algo que en ese momento no supe nombrar, algo que se parecía al esfuerzo, como si sonreír le costara, como si cada músculo de su cara estuviera haciendo un trabajo para llegar a esa expresión. Y yo, que lo conocía bien, que había trabajado con él durante casi una década, no lo vi, o no quise verlo, porque a veces la lealtad que sentimos por alguien nos ciega antes de protegernos. Eso es la primera señal. Las felicitaciones que suenan bien, pero que cuando las recuerdas solas, en el silencio de la noche, suenan a vacío, como madera hueca. Suenan bien cuando las golpeas por fuera, pero cuando presionas un poco más, notas que no hay nada dentro. La segunda señal es más visible, pero igualmente confusa, porque puede disfrazarse de algo completamente diferente. Cuando alguien te tiene envidia, se convierte en un experto en relativizar tus logros. No necesariamente los ataca de frente. Eso sería demasiado obvio. En cambio, los rodea, los mete en un contexto que los achica. Sí, pero te ayudó el momento. Sí, pero tuviste suerte con esa oportunidad. Sí, claro. Pero también hay que ver cuánto trabajo te va a costar mantener eso. Y así, con cada frase, van poniendo capas encima de lo que lograste. Capas que no destruyen, sino que oscurecen. Que van haciendo más pequeño lo que era grande, más dudoso lo que era claro, más pesado lo que debería ser una celebración. Lo que esa persona está haciendo en realidad no es analizarte con objetividad, está protegiéndose a sí misma. Porque si tu éxito es completamente genuino, completamente tuyo, completamente el resultado de tu esfuerzo y tu dedicación, entonces su propia vida queda en evidencia de una manera que no puede soportar. Necesita que haya una razón externa, una circunstancia, una mano invisible, algo que explique por qué tú lograste y ella no. Porque si no hay esa razón, si no hay ese pero, entonces tiene que mirar hacia adentro. Y hacia adentro duele. Aquella vez del hotel, mi amigo fue el primero en mencionar que el proyecto no era tan seguro como parecía, que los hoteles viejos siempre traían problemas, que tal vez me estaba comprometiendo con algo que podría salir mal. Yo escuché eso y por un momento, solo un momento, sentí el peso de la duda. Esa es la trampa, que la voz de la envidia ajena muchas veces termina habitando nuestro propio pensamiento. Y entonces ya no es él el que duda de nosotros, somos nosotros mismos. Guárdate de esa voz, apréndela. Cuando alguien empieza a poner peros en medio de tus buenas noticias, escucha bien. No porque siempre sea envidia, porque a veces es cuidado genuino, a veces es experiencia, a veces es sabiduría que viene del amor, pero aprende a distinguir el sabor de uno y de otro. El cuidado genuino te deja con más claridad, no con más miedo. La envidia disfrazada de consejo te deja con menos fe en ti mismo. La tercera señal es la que más trabaja en la oscuridad, la que más daño hace sin que jamás puedas señalarla con el dedo, es el comentario que no fue dicho para ti, sino sobre ti. La frase que llegó por tercera boca, la historia que se contó en tu ausencia y que cuando llega a ti ya viajó por tantas personas que ni siquiera reconoces el origen, pero lo reconoces a él. Lo reconoces por el sabor, por la forma en que está construida la frase, por los detalles que esa persona mencionó que solo ella podría saber. Porque eso también es una señal. El envidioso rara vez construye mentiras de la nada. Las construye con materiales reales, con cosas que vio, con conversaciones que escuchó, con contextos que conoce. Y eso hace que sus medias verdades sean mucho más peligrosas que las mentiras completas. Porque una mentira completa es fácil de desmentir, una media verdad no. Una media verdad vive en ese territorio confuso donde la realidad y la distorsión se mezclan y nadie sabe con certeza dónde termina una y empieza la otra. Cuando esto te pase,
Cuando llega a tus oídos algo que tiene tu sabor, pero que viene envuelto en algo que no reconoces, no reacciones de inmediato. Esa es la tentación. Reaccionar, confrontar, defenderte en voz alta. Pero la reacción inmediata casi siempre termina beneficiando a quien la provocó, porque entonces el foco se pone en tu reacción, no en lo que fue dicho. Y de repente eres tú el problemático, el que no sabe manejar las críticas, el que siempre hace un drama. El silencio estratégico es la respuesta más inteligente. No el silencio de quien no sabe qué decir. El silencio de quien sabe exactamente lo que está pasando y elige su tiempo. Porque el tiempo siempre termina revelando las raíces de las cosas. La cuarta señal requiere que prestes atención no a lo que la otra persona te dice, sino a lo que hace cuando no está dirigiéndose a ti directamente. Cuando alguien te tiene envidia, su comportamiento cambia en presencia de otras personas que te admiran o te respetan. Hay una competencia invisible que esa persona empieza a jugar. Un intento sutil de ocupar el espacio, de interrumpir en el momento preciso, de añadir información que suene más importante, de contar una historia propia que opaque la tuya sin que nadie note lo que está haciendo. Es como si tu presencia activara en esa persona una necesidad de demostrarse a sí misma o a los demás. No siempre está claro, pero la necesidad está ahí, visible en los momentos en que no debería estar visible. En la reunión donde de repente te interrumpe 2 veces, en la cena donde redirige la conversación cada vez que empieza a girar alrededor de ti, en el grupo de amigos donde minimiza algo que dijiste antes de que los demás puedan responder. Yo lo vi muchas veces con mi amigo. Cuando llegaban clientes al taller y me preguntaban sobre algún trabajo que yo había hecho, él siempre encontraba la manera de entrar en la conversación. No de manera agresiva, sino de esa manera suave, casi invisible, que solo puedes detectar si estás muy atento. Sí, ese diseño lo trabajamos los dos. Fue una idea que surgió de una conversación que tuvimos. Pequeñas adiciones que no eran del todo falsas, pero que tampoco eran del todo ciertas. Y que cambiaban muy sutilmente el mapa de la historia. En ese momento yo lo dejé pasar. Pensé que era su manera de ser parte de algo. Pensé que era orgullo compartido. Ahora entiendo que era otra cosa. Era la necesidad de estar donde la luz caía, aunque para eso tuviera que pararse en un lugar que no le correspondía. La quinta señal es la que más te descoloca emocionalmente porque viene exactamente cuando más la necesitas. Cuando alguien te tiene envidia, su ausencia es más elocuente que su presencia. Desaparece en tus momentos de éxito genuino. O aparece, pero de una manera extraña, a destiempo, como si llegara tarde a una fiesta que ya terminó. Ay, no me enteré a tiempo. Estaba ocupado ese día. Qué pena. Hubiera querido estar. Pero cuando algo sale mal, cuando hay un tropiezo, cuando la vida te da un golpe inesperado, esa persona aparece. Y aparece con una energía diferente. Una energía que a veces se disfraza de compasión, pero que si la sientes bien tiene algo que no termina de encajar. Un brillo en los ojos que no debería estar ahí. Una urgencia en las preguntas que va más allá de la preocupación genuina. Una manera de escuchar que se parece más a beber que a acompañar. No te digo esto para que desconfíes de quienes te buscan en tus momentos difíciles. Te digo que aprendas a distinguir, porque hay personas que te buscan en la oscuridad porque les importas y hay personas que te buscan en la oscuridad porque la oscuridad las alivia. Porque cuando estás abajo, la distancia entre ustedes se acorta. Y eso, para alguien que vive comparándose contigo sin que tú lo sepas, es un alivio profundo. Casi como tomar aire después de mucho tiempo bajo el agua. La taza azul me la regaló ese hombre hace exactamente 16 años. Se llamaba Esteban. Y Esteban fue la persona que más me enseñó sobre la envidia, no porque fuera un maestro, sino porque fui yo el que la sufrió, su envidia, durante años, sin saberlo. Cuando empecé a reconocer las señales, cuando empecé a ver el patrón, ya era tarde para algunas cosas. Ya habíamos tenido conversaciones que no podían deshacerse. Ya habían llegado a mis clientes comentarios que yo nunca pude rastrear del todo. Ya habíamos construido juntos
una historia de trabajo que cuando terminó de la manera en que terminó, dejó en mí una pregunta que demoré mucho tiempo en responder. ¿Cómo no lo vi antes? La respuesta, cuando finalmente la encontré, fue incómoda. No lo vi antes, porque no quería verlo. Porque querer a alguien, confiar en alguien, creer en la lealtad de alguien, a veces funciona como una capa de neblina que pones voluntariamente sobre ciertas cosas, no por ignorancia, por necesidad, porque la alternativa, que es ver la verdad completa, implica perder algo. Y a veces preferimos el peso invisible de lo que no nombramos al dolor claro de lo que nombramos y ya no podemos olvidar. Pero llegó un día. Llegó, como siempre llegan esos días, sin aviso y sin permiso. Fue un sábado por la mañana en el taller. Esteban había llegado antes que yo. No era raro, a veces abría él, a veces yo. Pero ese día llegué temprano porque había olvidado algo la noche anterior y lo encontré sentado en mi mesa de trabajo, con el teléfono en la mano, hablando con alguien. No escuché todo. Solo alcancé a escuchar lo suficiente. Una frase. 2 frases, el nombre de un cliente mío, un precio que él estaba ofreciendo, una historia que estaba contando sobre el trabajo que ese cliente me había encargado a mí, contada desde adentro, con todos los detalles que solo alguien con acceso a mi taller podría saber. Me quedé en el umbral de la puerta, él no me vio, terminó la llamada, se levantó y cuando se giró y me encontró ahí, su cara hizo algo que yo nunca le había visto hacer, no se puso nervioso. No se rojo, no tartamudeó, simplemente me miró y en esa mirada había algo que yo no esperaba encontrar en ese momento. Había cansancio, no culpa, no miedo, no la agresividad defensiva de quien es atrapado haciendo algo malo, sino cansancio. El cansancio de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo. Y entonces entendí algo que no había entendido antes. Que la envidia es agotadora para quien la siente, que vivir comparándote en silencio, que construir tu identidad alrededor de lo que otro tiene o logra, que pasar los días midiendo la distancia entre tu vida y la de alguien más, eso consume, eso vacía, eso deja a las personas con ese cansancio en los ojos que yo vi en Esteban ese sábado de mañana. No peleamos, no grité, no exigí explicaciones, hubo un silencio largo entre los dos. Uno de esos silencios que contienen más palabras que cualquier conversación que hubiéramos podido tener. Y al final él tomó la taza azul que estaba sobre la mesa, la taza que yo siempre usaba para tomar el café de la mañana, la puso frente a mí y dijo, te la dejo. Y se fue. No volvió al taller. No llamó, no mandó mensaje, simplemente no volvió. Y yo me quedé con la taza en la mano, mirando el borde desportillado, pensando en todas las mañanas que habíamos tomado café juntos en ese lugar, en todas las conversaciones que habíamos tenido, en todos los años que habían pasado sin que yo viera lo que ahora era imposible no ver. La sexta señal la aprendí mucho después, cuando pude mirar hacia atrás con distancia, es esta: cuando alguien te tiene envidia, reacciona de manera desproporcionada ante tus fracasos. No de manera abierta, no de manera que puedas señalar, sino de manera interna, que se filtra en pequeños detalles, en la rapidez con que cambia el tema cuando ya estás recuperándote de algo difícil. En el comentario aparentemente inocente que revive una herida que ya estaba sanando en la historia que menciona en el momento menos oportuno, ¿no fue ese el año en que se cayó el proyecto del hotel? Dicho como si nada, dicho como un dato, pero dicho en el momento exacto en que estabas contando algo nuevo, algo que iba bien, Esteban lo hacía. Lo hacía de manera tan natural que nunca lo vi hasta que no estuve mirándolo desde la distancia. Cada vez que yo comenzaba a levantarme de algo difícil, había una frase suya que me jalaba justo 1 centímetro hacia abajo. Solo 1 centímetro, no suficiente para que yo lo notara en el momento, suficiente para que el proceso de levantarme fuera siempre un poco más lento de lo que debería haber sido. Eso también es envidia, no la que derrumba de un golpe, la que trabaja lento, la que va poniendo pequeñas piedras en el camino una por una, tan separadas entre sí que nunca parece que haya un patrón, pero que sumadas terminar formando un obstáculo que no sabes explicar. La séptima señal es la del elogio que hiere. Hay personas que aprendieron
consciente o inconscientemente, a elogiar de una manera que lastima más que una crítica directa. Qué bueno que te quedó así, yo nunca hubiera podido. Que parece un cumplido, pero que al mismo tiempo te está diciendo que lo que hiciste está fuera de lo alcanzable para personas normales, que te ubica en un lugar separado, distante, casi real. O el clásico, tú siempre todo te sale bien, que también parece un cumplido, pero que en realidad es una acusación, porque siempre todo te sale bien, borra el esfuerzo, borra las noches, borra los momentos en que también a ti se te cayó algo y tuviste que recogerlo del suelo. Borra tu humanidad y la reemplaza con una imagen que es fácil de resentir porque ningún ser humano real puede sostenerla. El envidioso necesita que tú seas perfecto de la misma manera en que necesita que seas suerte. Porque si eres perfecto, no eres humano y entonces no hay competencia real. Y si es suerte, entonces tampoco hay competencia real. De cualquiera de las dos maneras, el envidioso se protege de tener que reconocer la única verdad que no puede soportar, que tú te esforzaste, que tú perseveraste, que tú lo construiste con tus manos, que tú lo ganaste. La octava señal es física. El cuerpo habla aunque la boca calle, y el cuerpo del envidioso habla de una manera particular en presencia de tu bienestar. Se cierra, se encoge. Cruza los brazos sin necesidad, desvía la mirada en el momento en que debería sostenerla. Respira diferente. Hay una tensión que aparece en los hombros, en la mandíbula, en la forma en que posiciona el cuerpo respecto al tuyo. No siempre, no de manera constante, pero en ciertos momentos, en ciertos temas, cuando toca ciertos puntos, el cuerpo reacciona antes que la mente pueda controlarlo. Aprende a leer esos momentos, no para usarlos como arma, no para confrontar con ellos, sino para protegerte, para saber en tu interior con qué estás tratando, para no compartir más de lo que debes compartir con esa persona, para elegir con más cuidado qué pones en sus manos. Porque eso también hay que decirlo, no todo lo que vives merece ser compartido con todo el mundo. Hay cosas que son sagradas no porque sean secretas, sino porque son delicadas. Y las cosas delicadas necesitan manos gentiles. No todas las manos son gentiles. No todas las personas en tu vida están en condiciones de recibir tu bien sin que algo en ellas quiera romperlo, aunque sea inconscientemente. Eso no las hace malas personas en términos absolutos. Las hace personas con heridas que todavía no sanaron, personas que están peleando una batalla interna que tú no puedes ver, pero que sin querer se convierte en una batalla que también te afecta a ti. El envidioso, en la mayoría de los casos, no se levanta por la mañana decidido a hacerte daño. Se levanta con una incomodidad consigo mismo que no sabe cómo resolver. Y tú, sin pedirlo, sin buscarlo, te conviertes en el espejo frente al cual esa incomodidad se vuelve insoportable. La novena señal es la más difícil de aceptar porque implica hacerse preguntas incómodas sobre uno mismo. Cuando alguien te tiene envidia, a veces esa persona es alguien a quien tú en algún momento quisiste más que a muchos otros. Alguien en quien confiaste, alguien con quien compartiste, alguien con quien construiste algo. Y la pregunta que surge entonces no es solo ¿por qué me hace esto?, sino ¿qué parte de mí eligió no ver? ¿Y qué parte de cómo yo me relacioné con esta persona pudo alimentar esto sin que yo lo notara? No te digo esto para que te culpes. No hay culpa tuya en ser traicionado. Pero sí hay una responsabilidad, que es la de aprender. La de mirarte con honestidad y preguntarte si hay algo en la manera en que te presentas ante los demás, en la manera en que compartes tus logros, en la manera en que te relacionas con las personas cercanas, que podría estar cerrando en lugar de abriendo, distanciando en lugar de conectando. No siempre la respuesta es sí. A veces la respuesta es no. Y el problema es completamente de la otra persona. Pero la pregunta vale la pena hacerse, siempre. Porque el autoconocimiento, aunque duela, es una forma de libertad. Esteban no era malo. Lo digo con toda la convicción que tengo ahora, después de años de pensarlo. No era un hombre malvado. Era un hombre herido. Un hombre que había llegado a la carpintería desde un lugar de derrota, desde una historia familiar que no le había dado lo que necesitaba, desde años de intentar y no llegar. Y cuando llegó a mi taller y vio que yo había construido algo que funcionaba, algo que crecía, algo que las personas reconocían, algo en él no supo cómo sostener eso,
sin convertirlo en una comparación, sin convertirlo en una medida de su propio valor. Yo lo entendí tarde, demasiado tarde para que cambió algo entre nosotros, pero lo entendí. Y ese entendimiento me cambió la manera de mirar a las personas que vienen después. Porque ahora, cuando veo esas señales en alguien, no reacciono con ira, reacciono con distancia, con una distancia que no es hostilidad, sino cuidado, el cuidado de no poner en manos de alguien algo que todavía no está en condiciones de sostener, el cuidado de seguir siendo amable sin ser ingenuo, el cuidado de reconocer que hay personas en tu vida que te quieren genuinamente y que aún así cargan con una herida que se activa en presencia de tu bien. Y que esa activación no es personal en el fondo más profundo. Es el sonido de un dolor que todavía no encontró su camino. Eso no significa que debas quedarte cerca de quien te hace daño. No significa que debas sacrificar tu paz en el altar de la comprensión del otro. Puedes comprender y alejarte al mismo tiempo. Puedes perdonar sin volver. Puedes desearle bien a alguien desde la distancia que te permite seguir construyendo tu propia vida sin cargar con el peso de lo que esa persona todavía no resolvió. La envidia ajena no es tu problema para resolver, pero reconocerla es tu responsabilidad hacia ti mismo. Cuídate, cuida lo que compartes, cuida con quien celebras. No todo el mundo que te sonríe puede soportar tu alegría. Y no todo el mundo que te abraza tiene las manos vacías. Pero también recuerda esto, porque es igualmente importante. El hecho de que existan personas que te tengan envidia es en sí mismo una señal de que estás construyendo algo que vale la pena, de que estás llegando a lugares que otros también quisieran alcanzar, de que tu vida, con todos sus tropiezos y sus noches, con todo lo que perdiste y lo que ganaste, es una vida que merece ser vivida con orgullo. La envidia del otro no te empequeñece, te confirma. No la uses para creerte mejor que nadie. Úsala para entender que vas por buen camino, que lo que estás construyendo es real, que el esfuerzo que nadie ve tiene un peso que otros sí sienten, que tu presencia en el mundo, cuando es genuina, cuando está hecha de trabajo y de fe y de persistencia, tiene una forma que no pasa desapercibida. Y eso, aunque duela saberlo de esta manera, aunque llegue envuelto en una traición o en una desilusión o en una mirada que no esperabas encontrar en el rostro de alguien que creías conocer, eso es tuyo. Nadie puede quitártelo. Ni la envidia más silenciosa, ni la más ruidosa, ni la que viene de lejos, ni la que viene de cerca. Lo que construyes con las manos y con el corazón se queda contigo. El ruido de los demás es solo ruido. Pasa. Siempre pasa. Todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, tomo el café en esa taza azul desportillada. La sostengo entre las dos manos, miro el borde roto y pienso en Esteban. No con rencor, con algo que tardé años en construir, pero que finalmente llegó con comprensión y con gratitud, porque sin él yo no habría aprendido a leer ciertas señales, no habría aprendido a cuidar lo que construyo, no habría aprendido a elegir con más cuidado a quién invito a estar cerca de lo que más me importa. La taza rota me recuerda que las cosas que más enseñan muchas veces son las que llegaron marcadas, que los bordes desportillados no hacen que algo deje de servir, que a veces la herida de una historia es exactamente lo que le da a esa historia su valor. Cuida tu vida, cuida lo que has construido, cuida con quién lo compartes y sigue construyendo, siempre sigue construyendo. Hay una pregunta que llevo años haciéndome y todavía no sé si tengo una respuesta definitiva. La pregunta es esta: ¿cuánto de lo que acumulamos en nuestra vida nos pertenece realmente? ¿Y cuánto nos pertenece a nosotros? Trabajé 40 años como arquitecto. Diseñé casas para familias que soñaban con el espacio perfecto, con la distribución ideal, con los materiales que durarían generaciones. Y en todo ese tiempo aprendí algo que ningún libro de arquitectura te enseña. Los espacios no son neutrales. Las habitaciones no son contenedores vacíos esperando que los llenemos con nuestra vida. Los espacios respiran, los espacios acumulan, los espacios recuerdan.
Y cuando uno entiende eso de verdad, cuando lo siente en los huesos y no solo lo piensa en la cabeza, comienza a ver su propia casa con ojos completamente diferentes. Yo tardé demasiado en entenderlo. Mi dormitorio era durante muchos años el lugar más cargado de mi vida. No lo veía así en ese entonces. Lo veía como mi refugio, como el sitio donde descansaba, donde me recuperaba del mundo. Pero había algo que siempre me inquietaba al entrar a ese cuarto al final del día. Una especie de pesadez que no podía nombrar, que no sabía de dónde venía y que atribuí durante años al cansancio, al trabajo, a la edad. Nunca se me ocurrió mirar alrededor y preguntarme qué estaba haciendo todo lo que me rodeaba mientras yo dormía. Porque eso es lo que pocas personas se detienen a considerar. Mientras dormimos, no estamos ausentes del mundo. Estamos en el estado más vulnerable que existe. Nuestro cuerpo repara, nuestra mente procesa, nuestra energía se regenera o debería regenerarse, porque esa regeneración depende en gran medida de lo que hay en el ambiente que nos rodea durante esas horas. Lo que colocamos en nuestro dormitorio no es decoración, es compañía constante, es presencia que no descansa, que no cierra los ojos, que no para de emanar lo que le pertenece. Y durante años yo dormí rodeado de cosas que me estaban robando, no en el sentido literal, claro está, no me robaban dinero de la billetera ni objetos de los cajones, me robaban de una manera más sutil, más paciente, más difícil de detectar, me robaban energía, me robaban claridad, me robaban esa capacidad de despertar por la mañana sintiéndome renovado, con la sensación de que el día era una oportunidad y no una carga. Y lo peor de todo es que lo hacían con mi permiso, porque yo mismo los había puesto ahí. Quiero contarte hoy lo que aprendí. No lo que leí en algún lugar, no lo que escuché de alguien, sino lo que viví, lo que observé en 40 años de entrar a los espacios más íntimos de las personas y lo que comprendí cuando finalmente me atreví a hacer en mi propio dormitorio lo que siempre le recomendaba a los demás. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental, algo que lo cambia todo. Existe una vela en mi escritorio que lleva ahí probablemente 15 años. Es blanca, gruesa, de las que vendían en las ferreterías del barrio cuando yo era joven. Mi madre la compró para una emergencia que nunca llegó y cuando ella murió la vela quedó. Pasó de su casa a la mía, del comedor a la biblioteca, de la biblioteca al dormitorio y finalmente al escritorio donde está ahora. Nunca la terminamos de quemar, ni la mitad. Está ahí, consumida apenas 1 centímetro desde la punta, con el pabilo ennegrecido de esa única vez que la encendimos en un apagón, hace tanto tiempo que ni recuerdo exactamente cuándo fue. Durante años, cada vez que la miraba, sentía algo que interpretaba como ternura. Era un objeto de mi madre, un objeto que sobrevivió a ella. Pero con el tiempo comencé a preguntarme si lo que sentía era realmente ternura o si era otra cosa completamente diferente, si era el peso silencioso de algo que nunca se terminó, un propósito que quedó suspendido, una historia que no encontró su fin. Te voy a hablar de 7 cosas, 7 categorías de objetos que según mi experiencia y según todo lo que he aprendido en décadas de estudiar cómo los espacios afectan a las personas, no deberían estar en tu dormitorio si lo que buscas es que ese cuarto sea un lugar de verdadera regeneración, de prosperidad genuina, de paz que no sea solo superficial. No te estoy diciendo que sean objetos malditos, porque esa no es la palabra que usaría un arquitecto ni tampoco un hombre que aprendió a respetar la complejidad de las cosas. Te estoy diciendo que son objetos que cargan con algo que no te sirve mientras duermes. Y hay una diferencia importante entre esas dos afirmaciones. La primera cosa tiene que ver con el dinero, no con la riqueza, no con la prosperidad, sino con el dinero en su forma más concreta y cotidiana. Monedas sueltas, billetes arrugados, la billetera olvidada encima de la cómoda, el cambio que uno vacía de los bolsillos al llegar a casa y que se acumula en un plato o en una mesita o en el borde del espejo, parece inofensivo, parece incluso práctico, pero hay algo en tener dinero de manera desordenada
en el dormitorio que contradice completamente la relación que queremos tener con la abundancia. Voy a explicarte por qué. Y no con misticismo, sino con algo más cercano a la psicología del espacio. El dinero desordenado en el dormitorio crea una asociación inconsciente entre el descanso y el estado caótico de las finanzas. Cuando tu mente, en ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, percibe ese desorden, no lo interpreta como riqueza, lo interpreta como lo que es: dinero mal administrado, dinero sin rumbo, dinero que no sabe a dónde va. Y esa imagen, repetida noche tras noche, construye un patrón. Los patrones se vuelven creencias, las creencias se vuelven realidad. Conozco a un hombre que durante 20 años tuvo una alcancía rota en el dormitorio. La mitad de las monedas estaban dentro, la otra mitad desparramadas en el cajón de la mesita. Me contó que esos fueron los 20 años más estancados de su vida económica. Cuando finalmente cambió de casa y se deshizo de esa alcancía, no porque creyera en nada en particular, sino simplemente porque estaba rota y no tenía sentido cargarla, algo comenzó a moverse. No de golpe, no de manera mágica, pero comenzó a moverse. Yo no le atribuyo eso a la alcancía en sí misma, le atribuyo al acto de soltar lo que está roto, al acto de dejar de convivir cada noche con la imagen del dinero que no llega a ningún lugar. La segunda cosa es más difícil de ver porque viene disfrazada de historia personal, de identidad, de pertenencia. Estoy hablando de la ropa que ya no te sirve, no la ropa de la temporada pasada, no la que guardaste porque el invierno viene y la vas a necesitar. Estoy hablando de la ropa que sabes, en algún lugar donde uno sabe las cosas sin admitirlas, que no volverás a usar. La que está 3 tallas más pequeña y llevas 2 años diciéndote que cuando bajes de peso la pondrás. La que era de alguien que ya no está y que conservas por razones que son más complicadas que la utilidad. La que compraste en otro momento de tu vida, cuando eras otra persona, y que ahora te produce algo extraño cuando la ves. Una mezcla de nostalgia y de incomodidad que no sabes exactamente cómo nombrar. El armario del dormitorio no debería ser un museo, pero en la mayoría de los hogares que he visitado, y he visitado muchos, el armario del dormitorio es exactamente eso. Un museo de versiones pasadas de uno mismo. ¿De quién fuimos? ¿De quién quisimos ser y no fuimos? ¿De quién nos dijeron que seríamos y no somos? Cargar con eso todas las noches tiene un costo. El costo es que tu mente, al descansar, no descansa en un espacio de posibilidades abiertas. Descansa rodeada de versiones anteriores de ti mismo que ya no corresponden a quien eres ahora, y mucho menos a quien puedes llegar a ser. El futuro no puede instalarse en un espacio que está completamente ocupado por el pasado. Esto lo aprendí tarde, demasiado tarde, cuando mi esposa me preguntó un día si pensaba conservar el traje del matrimonio para siempre. Llevaba 30 años colgado en el mismo rincón del armario, protegido por una funda de plástico que se había puesto amarilla. Le dije que era un recuerdo. Ella me miró con esa paciencia que tienen las personas que te conocen desde hace mucho tiempo y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Los recuerdos no necesitan ropa para existir. Tenía razón. Los recuerdos viven en ti, no en los objetos. Y cuando los pones en los objetos, cuando delegas en las cosas la responsabilidad de preservar lo que viviste, comienzas a vivir alrededor de los objetos en lugar de vivir tu propia vida. La tercera cosa es quizás la más polémica porque toca algo que mucha gente no quiere cuestionar. Las imágenes religiosas o espirituales que no fueron elegidas con conciencia. Quiero ser muy cuidadoso aquí, porque no estoy diciendo que la espiritualidad no pertenece al dormitorio. Estoy diciendo algo completamente diferente. Las imágenes, los objetos sagrados, los símbolos espirituales tienen un poder enorme cuando están elegidos con intención genuina y colocados con conciencia de lo que representan. Pero en muchas casas lo que encuentro son imágenes que llegaron por herencia, por tradición, por costumbre, sin que nadie se preguntara jamás qué significan para la persona que las tiene, qué energía aportan, si resuenan de verdad con quien vive en ese espacio. Están ahí porque siempre estuvieron, porque la abuela las tenía, porque alguien las regaló en algún momento
y no había forma de no recibirlas sin ofender. Porque da miedo quitarlas, no por convicción espiritual genuina, sino por superstición o por culpa. La diferencia entre un objeto espiritual que protege y uno que carga es la conciencia con la que está colocado. Cuando uno tiene algo sagrado en el dormitorio porque lo eligió, porque lo siente, porque lo comprende y lo honra, ese objeto es una presencia. Cuando uno lo tiene porque siempre estuvo, porque no sabe exactamente de dónde vino, porque produce más incomodidad que paz, pero tampoco se atreve a moverlo, ese objeto no es una presencia, sino un peso. Y los pesos, en el lugar donde dormimos, nos agotan de maneras que no siempre podemos identificar. La cuarta cosa viene en forma de tecnología. Y aquí sé que voy a encontrar resistencia porque vivimos en un mundo donde la tecnología se ha convertido no solo en una herramienta, sino casi en una compañía. El teléfono en el dormitorio, el televisor encendido hasta que uno se queda dormido, la laptop sobre la cama, las notificaciones que llegan a las 3 de la madrugada. Todo eso que hemos normalizado completamente porque el mundo lo normaliza y porque nos da miedo o simplemente nos resulta incómodo, estar sin esa presencia constante de información y de conexión. No voy a hablarte de ondas electromagnéticas ni de estudios científicos, aunque los hay y son interesantes. Te voy a hablar de algo más simple, más inmediato, más personal. Te voy a hablar de lo que sucede en tu mente cuando el último pensamiento antes de dormir fue una noticia inquietante, o un mensaje que no sabes cómo responder, o una imagen que te generó comparación o ansiedad. Eso que ves en la última pantalla antes de cerrar los ojos es lo que tu mente procesa durante las primeras horas del sueño. Es el material con el que trabaja tu inconsciente cuando debería estar reparando, integrando, construyendo. Hay personas que me han dicho que no pueden dormir sin el televisor encendido, que el silencio les da miedo, que necesitan ese ruido de fondo para descansar. Y yo los entiendo, ¿no? Porque conozco ese miedo, porque hay noches en que el silencio puede volverse demasiado denso, demasiado cargado de preguntas que no tienen respuesta fácil. Pero lo que esas personas llaman descansar con el televisor encendido no es descanso, es anestesia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La quinta cosa es más invisible que las anteriores y por eso es quizás la más dañina de todas. Estoy hablando del trabajo. No el trabajo como concepto, sino el trabajo como presencia física en el dormitorio. Los documentos que traes a la cama para revisar, los cuadernos con listas de pendientes que dejas en la mesita de noche, los problemas sin resolver que cargas contigo hasta el último metro antes de apagar la luz y que en realidad no apagas porque siguen encendidos dentro de ti mientras el cuarto queda en oscuridad. Hay una generación entera de personas que aprendió que el trabajo duro es virtud. Y está bien, el trabajo duro puede ser virtud, pero también hay una confusión enorme entre trabajar duro y vivir en el trabajo las 24 horas del día. Entre ser responsable y ser incapaz de cerrar la puerta. Entre el compromiso genuino con lo que uno hace y la incapacidad de distinguir dónde termina el trabajo y dónde empieza la persona. Cuando el trabajo entra al dormitorio, cuando lleva ese territorio que debería ser exclusivamente tuyo, le quitamos al descanso su función más importante. El dormitorio deja de ser el lugar donde uno se recupera para convertirse en una extensión de la oficina. Y cuando eso sucede durante años, cuando esa frontera desaparece completamente, las consecuencias no son solo de salud o de sueño. Son también económicas, porque una mente que nunca descansa de verdad no puede generar las ideas, la claridad, la energía creativa que hacen falta para prosperar. La prosperidad no nace del agotamiento perpetuo, nace de una mente que tuvo el espacio suficiente para renovarse. La sexta cosa es quizás la que más me costó soltar a mí, y lo digo con la honestidad que viene de haberlo vivido. Las plantas que están muertas o moribundas o que simplemente no prosperan en ese espacio particular, hay una tendencia que reconozco en mí mismo y en muchas personas que conozco de no soltar las plantas aunque claramente no estén bien. Las regamos, las movemos del lugar, les cambiamos la tierra, les hablamos si hace falta, pero nos negamos a admitir que en ese espacio específico, bajo esas condiciones específicas, esa planta no puede vivir. Y la mantenemos ahí, amarillenta, marchita, perdiendo hojas, como si el acto de no soltarla fuera en sí mismo una forma de cuidado,
Una planta que agoniza en tu dormitorio no es decoración ni naturaleza. Es una imagen constante de algo que no puede sostenerse en ese ambiente. Y esa imagen, reproducida noche a noche, tiene un efecto en la manera en que tu mente interpreta el espacio que habitas. El dormitorio que queremos es un espacio de vida, de vitalidad, de regeneración. Una planta que muere lentamente en ese espacio dice exactamente lo contrario. Esto no significa que no debes tener plantas en el dormitorio. Algunas plantas son perfectas para ese espacio. Algunas prosperan en la oscuridad relativa y la humedad de las noches. Algunas purifican el aire de maneras que benefician directamente la calidad del sueño. Significa que debes tener plantas que estén vivas, que estén bien, que estén donde naturalmente pueden crecer. No fantasmas de plantas que uno conserva por terquedad o por sentimiento. La séptima cosa lleva tiempo llegar a ella porque es la más complicada de admitir. Es la que más resistencia genera cuando la menciono porque toca algo que va más allá de los objetos, que va más allá de la organización del espacio. Estoy hablando de los recuerdos dolorosos que uno guarda en forma de objetos, específicamente en el dormitorio, que es el lugar más íntimo de la casa. Cartas de relaciones que terminaron mal. Fotografías de personas con las que ya no hay paz. Regalos de momentos que terminaron en traición o en abandono. Objetos de personas que ya no están y cuya ausencia todavía duele de una manera que uno no sabe exactamente cómo manejar. Todo eso que guardamos porque no sabemos qué hacer con ello, porque tirarlo parece una traición o una negación, porque donarlo no se siente correcto, porque simplemente está ahí desde hace tanto tiempo que ya ni lo vemos aunque esté siempre presente. Estos objetos no son neutrales. Ningún objeto es neutro, pero estos menos que ninguno porque cargan con la historia más cargada que existe, la historia de algo que duele. Y cuando dormimos, rodeados de esa historia, aunque sea de manera inconsciente, aunque no pensemos en ella deliberadamente, nuestra energía trabaja alrededor de ese dolor en lugar de trabajar hacia otra cosa. No te estoy diciendo que olvides. El olvido no es una opción real, ni siquiera una opción deseable. Las experiencias dolorosas nos forman, nos enseñan, nos hacen quienes somos. Pero hay una diferencia enorme entre llevar una experiencia en la memoria donde le corresponde estar y llevarla en forma de objeto en el lugar donde uno intenta descansar y renovarse. La memoria puede acompañarte sin peso, los objetos no pueden. Volví a la vela de mi madre el mes pasado. La tomé entre las manos por primera vez en años. La sostuve un momento, pensé en ella, en su casa, en el olor de su cocina los domingos de invierno, en sus manos que eran las manos más trabajadoras que he conocido en mi vida. Y entonces la llevé al jardín, la planté en la tierra del macetón grande que está al lado de la puerta, la encendí y la dejé quemarse hasta el final por primera vez. No fue un acto de olvido, fue todo lo contrario. Fue un acto de honrar lo que esa vela nunca llegó a ser, que es exactamente lo que ella hubiera querido, que se usara, que alumbrara, que terminara su propósito en lugar de quedar suspendida para siempre en un estado de espera que no le servía a nadie. Quedé mirando la llama hasta que se apagó sola, cuando el último centímetro de cera desapareció en la tierra, y lo que sentí no fue pérdida. Lo que sentí fue algo que no tengo exactamente una palabra para nombrar, algo que estaba entre el alivio y la gratitud y la ligereza, como cuando uno exhala después de haber estado mucho tiempo conteniendo el aire sin darse cuenta. Eso es lo que puede pasar cuando empezamos a mirar lo que tenemos en el dormitorio con ojos honestos, no con los ojos de la costumbre que normaliza todo, no con los ojos del apego que le da valor sagrado a lo que en realidad solo tiene el valor que nosotros le asignamos, sino con los ojos de alguien que se pregunta genuinamente, ¿esto que está aquí me sirve? ¿Me ayuda a descansar? ¿Me ayuda a renovarme? ¿Me ayuda a prosperar? ¿O está aquí porque siempre estuvo? Porque nunca me detuve a preguntarme si debía estarlo. El dormitorio es el único lugar en el mundo donde somos completamente vulnerables. Es el único lugar donde no podemos defendernos de lo que nos rodea porque estamos dormidos y nuestras defensas están bajas. Por eso merece más cuidado que cualquier otro espacio de la casa. Por eso lo que ponemos en él no es una decisión menor, sino una de las decisiones más importantes que tomamos como personas que quieren vivir bien, descansar de verdad, despertar con energía genuina
y no solo con la sensación de haber sobrevivido otra noche. No te estoy pidiendo que vacíes el cuarto. No te estoy diciendo que lo conviertas en algo estéril o impersonal. Te estoy diciendo que lo mires, que te pares en el umbral de la puerta, que lo veas con la paciencia que merece y que te hagas una pregunta sencilla pero honesta por cada cosa que ves. ¿Esto me da energía o me la quita? Las respuestas van a sorprenderte. Y cuando empieces a actuar en consecuencia, cuando empieces a sacar lo que te quita y a quedarte solo con lo que te da, algo va a cambiar en ese cuarto. No de manera dramática ni inmediata, porque los cambios reales rara vez son dramáticos ni inmediatos, pero va a cambiar. El aire va a sentirse diferente. El descanso va a ser más profundo. Y esa profundidad en el descanso, ese verdadero renovarse que sucede cuando el ambiente lo permite, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de las horas de la noche. La prosperidad no llega de afuera hacia adentro solamente. También llega de adentro hacia afuera. Desde ese lugar donde uno repara y sueña y se reconstituye hacia el mundo que enfrenta cada mañana. Y ese lugar empieza por el cuarto donde dormimos. Cuida ese espacio. Merece que lo cuides.